Coach. Bienvenido, Enrique, muchísimas gracias. Un gusto placer estar otra vez en el programa. Gracias. Valle, gracias por la invitación siempre. Un placer, un placer. Estamos junto al doctor, profesor Enrique Espinosa Cifuentes. Él es profesor y doctor en filosofía y además Master Coach, director de la carrera de Synergia Art Coaching en nuestra provincia y también en la provincia de Salta, ¿verdad? Salta y Tucumán. Muy bien, Salta y Tucumán. Sí. Hoy vamos a hablar de los líderes y los jefes. Bien. ¿Una cosa implica la otra? Hay relación, pero no necesariamente un jefe es líder y no necesariamente un líder es jefe. Ajá, ¿sí? Bien. Algunas personas dicen que los líderes nacen con una especie de talento, don o actitud de liderazgo. Y en verdad es así, hay personas que son líderes, hay niños que se los nota líderes desde chiquitos. También es cierto que el liderazgo se puede aprender o se puede perfeccionar o se puede estudiar en el área de la psicología, en el área de los recursos humanos, de las relaciones interpersonales. Cómo liderar de una mejor manera, cómo aprovechar los recursos que tenemos los seres humanos, cómo entender al otro que va a ser liderado. Pero de cualquier manera, la gran diferencia que hay entre un jefe y un líder es que el jefe suele ser designado para el cargo de dirigir, de ser gerente, de ser jefe, director de alguna entidad, alguna organización o empresa. En tanto que el líder es reconocido naturalmente, espontáneamente, por los que son liderados por él, ¿sí? Bien. Hay personas que en su jefe no encuentran un líder. Y entonces esa persona que está en la jefatura muchas veces encuentra que hay una distancia grande entre él como persona y los colaboradores, como que no lo siguen. Lo aceptan porque es el jefe. Claro. A propósito, hay estudios que no voy a citar porque sería largo para el contexto del programa, pero hay estudios que muestran en varios lugares del mundo que las personas que cambian de lugar de trabajo, en el más del 50% lo hacen por causa del jefe que tienen o la jefa que tienen. Es decir, la relación interpersonal llega a ser tan tirante, tan difícil, que algunas personas dicen yo me tengo que bancar malos tratos, falta de respeto, no duermo bien, estoy teniendo problemas psicológicos, orgánicos y otros porque mi relación con mi jefe, y no solo la mía, sino que la de muchos, en la empresa donde estoy, la relación es tan tensa, tan áspera, tan desagradable, que prefiero irme y entonces cambian de trabajo. Más del 50% de las personas que buscan un lugar es por su relación con el jefe. No sucede eso con un líder, ¿no es cierto? Los líderes son amados, admirados, seguidos, espontáneamente. Claro. Por eso en algunos lugares, en algunas sociedades, en algunas empresas también, hay personas que ocupan el cargo de jefe, pero los líderes realmente son otros, ¿sí? Los que convocan a la gente porque tienen iniciativa por una parte, porque buscan soluciones y porque se llevan con la gente de una manera mucho más humana, más comprensiva, que es precisamente lo que el coaching intenta enseñar a los seres humanos, ¿sí? Bien. Para hacer ambos podemos estudiar, ¿no? Para llegar a ser jefe en mi área profesional, puedo estudiar, perfeccionarme, capacitarme y recategorizar habitualmente, ir haciendo como mi carrera profesional. Sí. Pero también paralelamente puedo ir estudiando o perfeccionándome, explotando estas herramientas para ser un buen líder. No cabe duda, las dos cosas se pueden hacer. Ahora, cuando te escuchaba en tu pregunta, en tu planteo, pensaba en instituciones diversas, instituciones de salud, instituciones educativas y otras, donde de pronto un profesional llega a ser el director, ¿sí? Y para ser el director, si es una institución de salud, un hospital, digamos, probablemente el que llega a ser director es un excelente médico, un excelente cirujano,
pero no ha sido formado, no se ha formado para administrar personas y para ocupar roles de jefatura o liderazgo, cualquiera de los dos. Ocurre algo semejante en las universidades, en los colegios, ¿sí? Por puntaje o alguna otra razón, alguien es designado director o directora, pero puede ser un excelente docente, mucho éxito en las aulas, pero no necesariamente eso implica que esté capacitado para el nuevo rol directivo, que no es solo un rol de administrar el funcionamiento de la institución, sino vincularse con las personas en todos los niveles de una manera muy humana, de modo que genere confianza, que genere un espontáneo deseo de seguirle, que sea creíble lo que dice y lo que hace, sea transparente y que tenga mucho respeto por las personas. Un líder nunca se considera superior a nadie en su empresa o en la institución en la que trabaja. Un líder puede tener más edad, puede tener más formación, puede tener una maestría, un doctorado, pero como ser humano, digamos que ha internalizado una manera de ver la vida y ver a las personas por la cual no se considera superior a nadie, por lo tanto está abierto a escuchar, consulta, pide opinión, respeta el tiempo del otro, respeta la privacidad del otro, lo trata al otro, aunque sea una persona de un rango muy inferior al suyo, lo trata con el mismo respeto que trataría a un hijo, si trata bien al hijo, ¿no? Como trataría a un hijo o a un hermano o a alguien más cercano. Ese es el líder, ¿sí? Hay personas que lo tienen innato, como dije, pero hay otras que estudian de cuáles son las necesidades emocionales de los seres humanos, porque lo podemos estudiar, se estudia en psicología, por ejemplo. Necesidades emocionales, 10 o 12, según los distintos libros, que todos tenemos, entre las cuales están el ser reconocido, el ser respetado, el ser emocionalmente tratado con inteligencia. Y cuando uno no lo tiene de manera innata o por cultura o porque tiene mundo, ¿no es cierto? Cuando uno ha tenido la oportunidad de salir del país y trabajar en distintos lugares, ese mundo te permite darte cuenta que el trato con las personas debe ser diferente a ese trato un poco de capataz, de jefe autoritario, soberbio, que cree que sabe todo. Uno lo aprende por experiencia, digamos. Pero cuando no es así, se puede estudiar, ejercitar, poner en práctica hasta que internalicemos un cambio en nuestra forma de ser y de tratar. Por eso en coaching decimos en particular el coaching ontológico, esa rama, esa línea, esa corriente de coaching, que el objetivo fundamental del coaching es lograr una transformación profunda en la manera como somos o estamos siendo en el mundo. Eso implica no solo tener conocimientos técnicos o de procesos o procedimientos, sino empezar a ver la vida, a verse a uno mismo y a verse y a ver al otro de una manera distinta. ¿Y cuál es esa manera distinta? Con mucho respeto, con mucha humildad, que son dos cosas que no se enseñan específicamente en el aula, pero que se aprenden en la vida. Si tenés respeto por el otro y tenés humildad para reconocer tus errores o para decir no sé cuando no sabes, entonces generás generalmente en los que te siguen una admiración enorme que los hace ser líderes auténticos. Claro, claro, totalmente. ¿Y uno puede ser líder en un ámbito y en otro no? Generalmente el líder comienza siendo líder de sí mismo. ¿Sí? Líder de sí mismo significa que aprende uno a autodeterminarse, a saber qué es lo que quiere, a respetar al otro, a los pares o a los que están por debajo de la línea de categoría, digamos, en una empresa, y desde luego respetar a los superiores, respetar a los jefes, pero especialmente respetar lo que uno realmente necesita y lo que uno quiere, escucharse a sí mismo, escuchar el cuerpo, escuchar las emociones propias, reflexionar, que significa mirarse hacia adentro. Y cuando uno empieza a guiar su vida, en vez de seguir a otro como en una manada, ¿no es cierto?, que las ovejas siguen a la que va adelante, empezamos a darnos cuenta de qué es lo que realmente queremos y empezamos a liderar nuestra vida. Una persona que llega a ser líder de otros, primero ha sido líder de sí mismo. Claro.
y generalmente es líder en todos los aspectos de la vida. ¿Qué significa ser líder? Tomar iniciativas, no esperar que el otro venga a solucionarte, que el gobierno me ayude, que la autoridad, que me den, ¿sí? Claro. Esa cultura que desgraciadamente se ha formado a través de décadas, de que el ciudadano está para que le den cosas, ¿sí? Y cuando tiene que votar, vota por el que le dio más. Eso no es ser líder, eso es estar un poco parásitamente esperando que le caiga de arriba. El líder busca, el líder se las arregla por sí solo, el líder emprende, el líder busca soluciones, no está esperando que le vengan a solucionar las cosas. Sin duda que pide ayuda, porque la persona que no pide ayuda es una persona que no se desenvuelve bien en la vida, pero tiene estas iniciativas. Entonces vos lo ves líder en su vida, ¿sí? En su casa es líder. Consulta a la mujer, consulta a los hijos, dialoga con ellos, los escucha, los entiende, toma iniciativas, predica con el ejemplo, hace cosas y entonces es seguido, ¿sí? Con respeto y con admiración. Muy bien. Y Sí. este grupo de personas que lo sigue, no es como una manipulación a estas personas, sino es una propia elección, ¿no? Que se van como sumando a este accionar, a este pensamiento, a esta línea de pensamiento. El concepto de manipulación es un concepto que hay que trabajar con cuidado, ¿sí? Porque, a ver, los bebés ya son manipuladores desde que son bebés, en el sentido que saben que cuando lloran o cuando se hacen notar van a conseguir algo, ¿sí? Y eso es humano, eso está en los genes humanos y es una conducta aprendida inconscientemente a través de los milenios de evolución humana. Así es que en algún sentido yo diría que todos los seres humanos somos manipuladores. ¿Qué es manipular? Es actuar de tal manera que podamos conseguir del otro un favor o una conducta que nos beneficie, ¿sí? Ahora, hay una manipulación extrema que puede recurrir a la amenaza, ¿sí? Al infundirle miedo al otro, a chantajear o a adular, ¿no es cierto?, de una manera bastante artificial para conseguir que el otro se someta a mi voluntad y haga lo que yo quiero que haga. Y lo que yo quiero que haga es en beneficio mío, o sea, yo me aprovecho de los otros para subir yo, crecer yo, beneficiarme yo, y entonces para eso manipulo a la gente, a veces a uno contra otros, o a veces a una persona, como dije, con recursos tales como las amenazas o el meter miedo o culpabilizar, ¿sí? De modo que el otro sintiéndose culpable, está dispuesto a hacer una cantidad de cosas en beneficio del que lo está, entre comillas, liderando. En este caso no sería un liderazgo, sería una manipulación. Claro. El líder no manipula. El líder busca solucionar las cosas, vivir mejor, él y los que están con él, ¿no es cierto? El Claro. líder entiende que en una sociedad no podemos estar bien si no está bien la sociedad toda. Porque si la sociedad en general no está bien económicamente, no está bien socialmente, no está bien emocionalmente, va a haber estallidos sociales, va a haber brotes de violencia que a la postre van a perjudicar inclusive a aquellos que están ocupando posiciones de privilegio en esa sociedad. El líder es inteligente. El líder sabe que dependemos los unos de los otros. El líder sabe que no es una isla en este mundo, que no sabe todo, que otros saben tanto o más que él. El líder sabe que algunas personas con menos preparación académica o técnica han aprendido de la vida muchas cosas y pueden enseñarle al líder. Pongo como ejemplo cuando yo enseñaba en Chile en una universidad ubicada, digamos, en una región agrícola, y dábamos clases de filosofía, entre otras cosas, a los ingenieros agrónomos. Les sucedía a ellos que llegaban a un campo, ¿no es cierto?, con las ínfulas de un chico educado, que terminó la secundaria, que habla bien, que está a punto de ser ingeniero y que por lo tanto sabe de todo. Y llegaba al campo y los campesinos que hablan de una manera coloquial, ¿no es cierto?, con poca educación, algunos ni terminaron la escuela primaria por distintas razones. Sin embargo, de las semillas, del clima, de la tierra, de ese campo, de esa estancia, sabían obviamente mucho más que el ingeniero. Entonces a veces se reían a las espaldas de él porque decían, como dicen en Chile, futre, es decir, de cuello y corbata como yo en este momento, cree que sabe,
pero aquí los que sabemos somos nosotros. Y sin embargo, sin soberbia, ¿no es cierto?, estos campesinos le iban enseñando al letrado, al ingeniero, muchas cosas que son propias de lo que se aprende en la vida y que se transmite por generaciones. Claro. Entonces, un líder sabe esto y por lo tanto escucha, pregunta, respeta, admira, sabe los pergaminos que tiene, sabe la educación que ha logrado, pero sabe que los otros seres humanos a veces, sin tener certificados o diplomas, han aprendido de la vida en la práctica o del oficio en la práctica, tanto o más que el que está en un rol de liderazgo o jefatura. Exactamente. Con este concepto, entonces, ¿el liderazgo o el líder se puede mantener en el tiempo? Sin duda. Yo digo que depende, si va a ser un líder que va a influir en otros, va a depender de la voluntad del líder de seguir trabajando en relación con los demás, impulsando ideas, tomando iniciativas, generando movimientos sociales o movimientos en las empresas que impliquen una mejora. Los líderes generalmente son bienvenidos, ¿sí? Digo generalmente, no siempre. Son bienvenidos por la gran mayoría de la gente porque son admirados, son, como dije, hasta amados. La gente se da cuenta que seguir a un líder implica un beneficio para todo el grupo, un beneficio para cada uno. Generalmente los líderes tienen cierta animadversión o cierto odio o cierta bronca de algunas personas que están en el nivel que ellos y que quisieran tener el liderazgo que tiene el líder y que ellos no tienen. Entonces muchas veces el líder es expulsado, es echado, claro. Se lo sacan de encima porque se dan cuenta que tiene mucha influencia sobre la gente y una influencia benéfica, porque no es una influencia para causarle daño a nadie, pero hay personas que quisieran estar en ese rol, no tienen dedos para piano, y entonces, como no pueden competir, sí. Como decían nuestras abuelas, sí, como no pueden competir con el que ejerce el liderazgo, se lo tratan de sacar de encima de alguna manera y muchas veces lo consiguen. Claro, sí. Con lo cual la empresa o el grupo retrocede, se estanca, las relaciones humanas empiezan a ser o vuelven a ser ásperas, claro. Turbias, no hay buen clima, etcétera. Muy bien. Todas estas características, ¿no?, que vos nos brindaste sobre el líder también anulan el dicho popular de los líderes buenos y líderes malos. ¿O no? Necesariamente. A ver, ahí hay un juicio de valor. ¿Qué sería un líder malo? Sería un líder, por ejemplo, en el mundo de la delincuencia, que aprendió muchas cosas, tiene muchas mañas, decimos, que le puede ir incluso enseñando a otros como modelo o más directamente, y la gente lo sigue. Generalmente en esos ámbitos el líder está rodeado de guardaespaldas o de personas que van a ejercer violencia en contra de alguien que ose levantarse contra él o contra ella. Pero si el efecto que este líder en su grupo social, ¿no es cierto?, causa a la sociedad toda es un efecto negativo, porque hay corrupción, porque hay violencia, porque hay muertes, porque hay malos tratos, abusos, golpizas, etcétera, entonces podríamos decir que se trata de una persona que tiene dones de liderazgo, pero sería un liderazgo negativo, claro, a juzgar por los efectos que produce en la sociedad como un todo. Ahora, ese tipo de líderes generalmente se impone por la fuerza, ¿sí? Y se impone mediante amenazas. Es decir, es un jefe, pero al mismo tiempo su liderazgo es un liderazgo coercitivo, que hay personas que los van a seguir a estos líderes porque les conviene, porque los admiran también y porque los quieren. Pero generalmente en estos liderazgos que llamamos negativos está incluido el elemento de la violencia. Claro. Y de la coerción, es decir, de obligarte a actuar de una cierta manera
para bien del grupo en el que estamos. Sin entrar en el terreno de la política, pero esos líderes son son los claros ejemplos de los sindicatos, ¿no? Caen todos en la misma bolsa, pero se ha manipulado este rol también del sindicalista, y uno, si se imagina todo esto, ve distintas personas más allá de cómo piense políticamente o no. Sí, en general, lo que uno observa en los líderes es que su conducta no tiene la intención de beneficiarse personalmente o a su círculo extraño, cercano, perdón, a su círculo cercano, ya sea círculo familiar u otro. Entonces, cuando uno ve un líder, es una persona que ejerce un bien para la sociedad, quien, digamos, no se aprovecha del lugar en el que está para sacar partido propio, beneficio propio, llevar agua a su molino. No se enriquece, no pone encargos especiales a los de su familia o a los de su grupo, porque está realmente pensando en el otro. Para eso se necesita tener una mentalidad, una forma de pensar y de sentir muy, muy especial. Como dije al comienzo de la conversación, a veces es algo que no se entrena ni se aprende, sino que es una especie de don de gente, ¿sí? Es tener buenas intenciones o no tenerlas. Los líderes, verdaderamente líderes, a quien realmente podríamos llamar líder, no son egoístas en este sentido, son verdaderos héroes, podríamos decir patriotas. Muchas veces vemos en los padres de la patria, ¿no es cierto?, en los libertadores y en otro tipo de personas, ese ejemplo, porque la gente lo seguía, porque estaban dispuestos a dar su vida en beneficio de una causa o en beneficio de la sociedad. Conocemos, por otra parte, en el mundo político, en todas partes del mundo, y Argentina no es la excepción, presidentes de la nación que han terminado su ejercicio sin haberse enriquecido, sin haber aprovechado el cargo para beneficio propio, y han seguido siendo ciudadanos comunes y corrientes después que prestaron el servicio que prestaron. Entonces, sin duda, cuando yo hablo de este tema, toco intereses y emociones de las personas. Generalmente los políticos son seguidos no tanto porque sean mejores o peores gobernantes, o mejores o peores en su cargo, sino por causas mucho más emocionales, más o menos como las que tiene un hincha de fútbol, ¿no es cierto?, por su camiseta, que no importa si su equipo a veces está jugando muy mal, sigo amándolo. A veces, desgraciadamente, en la política ocurre también, que a pesar de que un gobierno o un gobernante no esté haciendo lo mejor, lo seguimos amando y seguimos defendiéndolo por una causa más emocional, casi de fanatismo, que por una causa más racional. Sí, es así. Bien, volviendo al comienzo de la charla y para finalizarla, podemos tener estas características de liderazgo, querer hacerlo, tener este interés, ¿no?, esta causa interna propia, y poder saber cómo entrenar o aprender llevarla a cabo, ¿no?, a través del coaching. Sí, bueno, el coaching está implicando en este momento en el mundo un verdadero cambio de paradigma. Cuando digo cambio de paradigma, estoy diciendo que se está adentrando en algunos lugares del mundo, especialmente el mundo más desarrollado, cada vez más una postura ante la vida, una verdadera cosmovisión de lo que es la vida. Algunos han creído que el coaching es una moda que va a pasar, pero está constituyéndose en una forma de entenderse a uno, entender a la especie humana, entender el mundo, el ambiente, las sociedades, de una manera mucho más desarrollada, yo diría incluso hasta espiritual, de modo que el concepto de respeto, el concepto de luchar por una sociedad mejor, cambiando los moldes tradicionales, saliéndose del rol del capataz o del jefe en el caso, y entrando mucho más al liderazgo. El líder en una empresa es aquel que se acerca a los colaboradores, les pregunta cómo están, cómo se sienten, qué necesitan, hace lo posible para que la gente esté a gusto, para que la gente se quede, para que la gente se ponga la camiseta de la empresa o la institución y realmente trabaje en beneficio de ella y de todos, ella la institución. Entonces,
Eso está poco a poco, quizá en nuestra cultura todavía, y en algunos lugares de nuestro país todavía no se ve como algo que predomina, pero poco a poco está el mundo entrando en un clima diferente, en el que se ve una tendencia hacia eso, ¿no es cierto?, que llamamos el coaching. El coaching no es ni más ni menos que subirnos en un coche, de ahí viene el nombre, para avanzar hacia donde nosotros queremos ir, consultando el parecer de los demás, buscando el bienestar y la comodidad de los demás. En el caso de la empresa, el líder siempre buscará que sus colaboradores se desarrollen profesionalmente. Claro. Que no tengan un techo hasta el cual llegaron y ya no hay nada más, que puedan crecer como personas y puedan crecer profesionalmente. Porque cuando una persona crece como ser humano y cuando crece profesionalmente y está a gusto donde está, sin duda que va a rendir en el trabajo muchísimo más, va a poner el alma y el corazón en lo que hace y con eso se beneficia todo el grupo, toda la institución, toda la empresa. Entonces, esa actitud poco a poco está empezando a penetrar en el mundo. Y digo en los países desarrollados porque se trata de personas que tienen más estudio, más reflexión, digamos, han salido de ese nivel humano básico, medio machista, ¿no es cierto?, donde nos entendemos a las trompadas, sí, y donde alguien dice, aunque tenga más educación, no, yo ya sé todo, ¿qué me va a enseñar a mí? Muchas veces he escuchado decir, y me lo han dicho, pero ¿qué me va a enseñar el coaching a mí? Claro. Y uno observa a esa persona y su comportamiento y su empresa y se da cuenta que les llora la necesidad de hacer coaching, a ver si abren la cabeza, pero creen que no. Es parte de la cultura en la que estamos, ¿no es cierto? Si esas personas tuvieran la oportunidad de salir del país, viajar, meterse en otros ámbitos, se darían cuenta que el ser humano que progresa es un ser humano que ha evolucionado interiormente. Interiormente quiero decir en sus pensamientos, sí, sus emociones, su forma de pensar, de respetar al otro y los demás elementos que dije. Ahí están los líderes. Ahora, no toda persona va a ser líder, pero al menos la sociedad en la que estamos avanzando en esta línea de lo que es el paradigma del coaching, al menos se está consiguiendo que muchas personas sean líderes de sí mismos. Y cuando una persona es líder de sí mismo, esa persona va a progresar. Esa persona va a avanzar y va a alcanzar metas. Totalmente, totalmente. Va a ser autogenerosa, ¿no? Consigo misma y va a poder incentivarse, motivarse y seguir desarrollándose. Va a tener la dignidad que es propia de los niños de 3 años cuando dicen yo puedo, déjame a mí. Claro. Sí, cuando un ser humano dice yo puedo, déjame intentarlo, me puedo rascar con mis uñas, decía mi abuela, no necesito que me estén dando todo. Bueno, esa mentalidad es la que en algunos sectores de la sociedad está penetrando más que en otros. Esperamos que llegue el día que toda nuestra cultura en la que vivimos tenga esa actitud, porque tenemos en el país un potencial enorme, un potencial enorme que debería significar que todos, unos más y otros menos, pero todos estemos disfrutando de los beneficios materiales, económicos y de calidad de vida y de convivencia social que nos permitiría un suelo tan rico como el suelo argentino. Exactamente, exactamente. Hermosas palabras, Enrique, muchísimas gracias. Gracias por la conversación. Un placer. ¿Lo pueden encontrar en dónde? Estamos en Ciudad de Nieva, en el pasaje Lima, número 1128, 1128, y advierto que atendemos previo turno, ¿no es cierto? Ajá. Porque esperamos a las personas que nos piden un turno, les reservamos una hora y trabajamos o conversamos con lo que les sea necesario. Muy bien, perfecto. En las redes sociales de Mundo Bebé también pueden encontrar todas las redes, ¿no? Y los teléfonos de Sinergia Art Coaching. De Sinergia Art Coaching, sí, en Facebook y en Instagram y, como has dicho, en las redes donde está el programa Mundo Bebé. Muy bien, un placer, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Con Enrique, con el profesor Enrique Espinosa Cifuentes, vamos a la pausa y ya seguimos con más Mundo Bebé.